Señor les bendiga a todos los presentes. Vamos a Éxodo 21. Esta será la segunda parte del tema. Recordemos que esta sección va del 1 hasta el 11. Pero por cuestiones de tiempo, la semana pasada solamente vimos la mitad. O sea, vimos del 1 al 6. Hoy espero cubrir el segundo punto, del 7 al 11. Oremos. Señor, en esta mañana venimos ante ti en este día que nos diste para celebrarte. Vamos a recordar, Señor, que somos tus siervos. Bajo esta legislación, Señor, tú eres nuestro buen Señor y el mejor amo que podríamos tener. Y sabemos, Señor, que en ti no solamente somos siervos, sino amigos. Y aún más, Señor, hijos. Y aún más, Señor, herederos. Oramos, Señor, a favor de nuestro país y a favor de nuestras iglesias hermanas, para que las guardes y bendigas en este día que están congregadas en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya leímos todo el texto la vez pasada. No lo voy a volver a leer, pero estaré usando la Reina Valera 95. En términos generales, esta enseñanza se tituló Una legislación sobre la esclavitud. Y veíamos que es muy interesante que después de que Dios haya dado los principios relacionados con cómo quiere que se le adore, ¿se acuerdan del altar? Que tenía que ser de piedras que no les haya pasado herramienta, que no debía tener escalones, que no debían usarse ningún tipo de representación o imagen. Y seguidamente de eso empieza a hablar de esclavitud. Y veíamos que eso ocurre pues porque el pueblo de Israel era esclavo. Y es lo último que ellos experimentaron y vivieron durante 4 siglos. Entonces todas estas órdenes apuntan es a cuando Israel llegara a la tierra prometida y se diera el caso en el que alguien tuviese que venderse como esclavo. Vimos que la esclavitud forzada estaba prohibida y que la esclavitud aquí era bastante digna. Es decir, no se trataba a las personas como cosas, sino como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, donde Dios es el principal amo de todos. Que tenía un plazo, ¿se acuerdan? Cuando era hebreo, duraba máximo ¿cuánto? 6 años. ¿Cierto? Llegaba soltero, debía salir solo. Llegaba con familia, salía con su familia. Eso vimos en el primer punto, limitaciones relacionadas con la dignidad, versículos del 1 al 6. Segundo punto, versículos del 7 al 11, limitaciones relacionadas con los débiles. Listo, entonces démonos cuenta, hermanos, ese trato tan especial que el Señor brinda. También vimos que el Señor Jesús se hizo siervo. Es decir, cuando imaginamos que Cristo se hizo siervo, que tomó la forma de esclavo, hasta recordamos que Él le lavó los pies a los apóstoles, no estamos pensando en términos paganos, porque la esclavitud pagana era algo inhumano, era horrible, con todo lo más inmoral que pudiese ocurrir. Pero esa esclavitud es distinta, y fue bajo esa esclavitud que Cristo tomó la forma de siervo. Bueno,
En esa segunda parte del versículo de 7 al 11, hablando de los débiles, nos vamos a dar cuenta que les va a dar Dios un trato especial a la mujer. Y eso hace esta legislación aún más especial. Porque pongámonos a pensar, si el esclavo era muy fácilmente llegado a ver como una cosa, como un objeto, ¿qué esperanza tendría una mujer esclava? ¿Cómo la iban a tratar? Pues en el mundo romano, griego, egipcio, persa, todo lo que usted quiera, eso sí era hasta 1000 veces peor. Pero aquí por el contrario, el trato que se le va a dar a la esclava hebrea es muy digno, distinto. Vamos a sorprendernos. Versículo 7. ¿Qué pasaría si un padre de familia está pasando por una situación tan terrible que le toca vender a sus hijos como esclavos? Hoy día eso es impensable, pero es que en ese entonces la esclavitud en Israel era vista como una forma de pagar deudas. Algo así como cuando uno dice, no traje para pagar el almuerzo en el restaurante, me voy a quedar para lavar la loza. Así, si había una deuda y no había manera de pagarla, entonces la persona se ofrecía al servicio del otro por un determinado tiempo hasta pagarle la deuda. Entonces no era forzado, vuelvo e insisto, era voluntario. Eso la hace diferente, esa legislación sobre todas. ¿Qué pasaría si el padre vende a una hija? Porque ocurría en Israel que no todos llegaban a tener hijos varones. Ustedes saben que era lo más deseado, tener hijos varones. Pero no todos tenían hijos varones. Tenemos un caso en Números, ¿se acuerdan? De un hombre que tuvo puras hijas. Puras hijas. ¿Qué hubiese pasado si él quedaba en la pobreza y tenía que vender a sus hijas como esclavas para pagar las deudas? Pues bueno, eso es lo que estamos viendo en esta parte. Si el caso es de una joven que se vende, o más bien el papá la tiene que vender como esclava, la forma de liberarse era diferente. ¿Cómo era la forma de liberarse el siervo de los primeros versículos? Recordemos, tenía que cumplirse 6 años. Segundo, si el amo lo maltrataba de alguna manera, lastimándole un ojo, un diente, o de pronto que hubiera un accidente, que un toro lo embistiera, era causal que lo debía dejar libre y pagarle una indemnización. Pero, dice el Señor, si el esclavo es una joven, una doncella, una mujer soltera, joven, ella no se va a liberar así. O sea, pues obviamente le aplicaría si le ocurre algo de esto, pero a ella se le da un trato distinto. A primera leída, pareciera que fuera hasta fuera peor, porque ¿cómo así? ¿Acaso ya no le aplican las mismas condiciones? Leamos bien, versículo 7, dice: cuando alguien venda a su hija como sierva, ella no saldrá libre como suelen salir los siervos. Entonces pareciera como que sí, o prisión sobre la mujer, dirían algunos que les gusta juzgar prejuiciosamente. Pero miren el versículo 8. Si no agrada a su señor, es que, hermanos, era probable que el amo llegase a gustar de la joven, llegase a enamorarse de ella. Y eso puede ser visto otra vez como algo indigno, pero no. ¿No se dan cuenta lo que implica? Era probable que ella le llegara a agradar al amo. Así que se le estaba dando la oportunidad de dejar de ser una esclava para pasar a ser la esposa de la casa. ¿Claro? Eso es impresionante. Un varón no tenía ese beneficio, hermano. O sea, la mujer podía pasar en un momento a otro de ser una esclava, pagando sus deudas, a convertirse en la señora de la casa. ¿Ven el trato de dignidad que le da Dios a la mujer?
Entonces a ella se le da la oportunidad de ser tomada como esposa por el amo. Como esposa, no como una esclava. Versículo 8. Si esto no ocurría, de pronto el amo no le agradó, no se enamoró, no le gustó. Podía ocurrir que un israelita pagara rescate por ella. Otra cosa especial. Porque con el caso anterior, ¿qué ocurría? El esclavo debía esperarse los años. ¿Se acuerdan? Pero aquí no, aquí la pueden liberar en cualquier momento. Pensemos, un vecino si se agradó de ella, paga su rescate. El rescate significa de que paga la deuda por ella. La libera y ya que deja de ser esclava para pasar a ser una mujer libre. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanas? Pero, como sea, el amo nunca podía venderla al pueblo extranjero. Esto de acá no lo alcanzamos a notar, pero es una manera de proteger a la mujer de lo que hoy se conoce como trata de blancas. Porque si era esclava, ¿quién le podía impedir al amo a vender a la mujer y ganar más? Si era virgen, si era joven, hermosa. Pero Dios protege a la mujer para que si alguien va a pagar rescate por ella, debía ser otro israelita, para que no se saliera, no se fuera lejos de su familia, no se fuera lejos de su ciudad, estuviese ahí. Qué hermoso, ¿cierto? En la Biblia de las Américas dice que si el amo la hubiese adquirido y la hubiera ilusionado, o sea, le hubiese hecho crear en su corazón la expectativa de que ella iba a ser la esposa, pero con el tiempo el amo ya no se retracta. Dice que si él cambia de opinión, como la había tratado con engaño, porque la ilusionó, debía dejarla ser redimida. Impresionante, ¿eh? Eso también aprovecho y abro un paréntesis. Por eso los varones cristianos verdaderos no andan ilusionando niñas. Y las jóvenes solteras no andan ilusionando varones, como hacen los impíos, que crean expectativas, ilusiones mentirosas, solamente por pasar el rato, por satisfacer pasiones, para después decir, no me gustó, no me gusta. Eso es pecado. Eso es también fornicación. Tesalonicenses 4 nos dice que Dios es vengador de eso. Porque con los sentimientos de una hija de Dios, hermano, no se juega. Pero tampoco con los sentimientos de un varón de Dios. Bueno, cierro el paréntesis. Ahora, el pasaje implica otra cosa. Que si la esclava dejaba de ser esclava para pasar a ser la señora de la casa, el amo nunca podía tratar a su esposa como una ex esclava. ¿Me hago entender? Él no podía nunca denigrarla. Yo la compré a usted era una esclava o algo así. No, porque es una mujer libre. Debía tratarla como la señora de la casa. ¿Ven? Por eso es irrisorio, hermanos, que los movimientos feministas y seculares digan que el cristianismo es opresor de la mujer. Es ridículo. Cuando las mujeres, ustedes, hermanas y amigas, tienen las libertades que tienen gracias al cristianismo. Ustedes tienen libertad de pensar, así no piensen igual que sus maridos, porque el cristianismo les dio a ustedes esa libertad. El cristianismo les dio a ustedes esa igualdad. Eso es cristiano. Pero hoy día están utilizando los valores cristianos para desacreditar el cristianismo. Eso es hipócrita.
Bueno, versículo 9. ¿Qué pasaría si es el hijo el que se enamora de ella, el hijo del amo? O que el amo la reciba y le agrade, pero como para que sea la esposa de su hijo. Versículo 9. En ese caso, el amo debía pagar la dote. Dice ahí, debe ser tratada como todas las hijas. En los tiempos de antes, cuando un varón quería tomar a una mujer, a una doncella, debía pagarle una dote al papá. La dote era para, pues no es como comprar a la hija o algo así, sino era una forma social, cultural de mostrar que sí podía sostenerlo y que sí podía responder por ella y por los hijos. Entonces, si tiene para la dote, tiene para levantar la casa. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Si el hijo se enamora de ella, el papá la toma, la esclava, para dársela a su hijo, debe el papá pagar la dote por ella como si ella fuera una hija libre. Y pasa lo mismo, el hijo debía tratarla no como una esclava, sino como la señora suya. A mí me sorprende eso, hermanos. Parece muy especial, muy lindo. Porque uno escucha esclavitud y uno se imagina explotación laboral, latigazos. Y eso era, esto que menciono, era lo mínimo que podía vivir un esclavo en los mundos paganos, en los países paganos. Entonces, en los casos donde la sierva pasaba a ser esposa, ella ya nunca será tratada como esclava, sino como la mujer legítima y libre del amo. Habían casos donde el amo, con mucha claridad, la tomaba como mujer, pero no como esposa. ¿A qué me refiero? Recordemos que en los tiempos de antes, estamos hablando acá hace 31 siglos atrás, hasta más, no, 35 siglos atrás. Si un hombre tenía buena capacidad económica, podía tener varias esposas. Y aparte de las esposas, podía tener concubinas. Esas concubinas eran esclavas. ¿Sí? Entonces era probable que él tomaba a la esclava como esposa o como concubina. De todas maneras, si fuera concubina, los hijos que el amo tuviera con la concubina eran libres. Ejemplo, los hijos que Jacob tuvo con Silpa y Bilha. Bueno, si el hijo del amo que la había tomaba otra esposa más adelante, versículo 10, ¿qué pasaba si el hijo con el pasar de los años se enamora de otra? No puede abandonar esta. Si puede tener dos esposas a la vez en ese momento, obviamente eso no tiene aplicación hoy día, solamente les cuento por datos históricos. Si él podía sostener dos esposas, bueno, pero miren lo que dice el versículo 10. Si toma otra, no porque ésta haya sido esclava, no le puede disminuir ni el alimento ni el vestido, ni siquiera el deber conyugal, porque seguía siendo esposa. Esto de acá es tierno. Acuérdense cuánto sufrió Lea, que amaba tanto a Jacob porque ella no era la amada por Jacob. Cuando iban a tener relaciones, Lea tenía a veces que sobornar a Raquel para que le dejara a su marido. ¿Se acuerdan de eso cuando encontró las mandrágoras? Dios está diciendo, el deber conyugal no es algo que la esposa debe cumplirle al marido, también el marido a la esposa. Los dos tienen deseos y pasiones y se anhelan el uno al otro. No se pueden negar uno al otro, y negarse uno a otro es pecado. Entonces dice,
no le puede disminuir el sostenimiento, ni el vestido, ni el deber conyugal. ¿Eso qué significa? Que si hoy día, eso es un principio que se extrae en el Nuevo Testamento, hay una pareja cristiana donde el marido no está proveyendo alimento, sustento, ni el deber conyugal, eso puede ser visto como un caso de deserción, como un caso de abandono, porque está incumpliendo sus responsabilidades. Y la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Usted lo puede ver, anótelo, 1 Corintios 7, 3. 1 Corintios 7, 3 y 5. La tradición católico-romana, uno de los tantos errores que cometió fue el de desprestigiar el sexo como algo impuro o un mal necesario. Pero eso no es cierto. Aún el sexo es un don que ha dado Dios, y como es un don tan maravilloso, debe disfrutarse dentro de los límites de su gracia. Cuando alguien disfruta del sexo de manera ilícita por fuera de los principios que Dios da, va a traer sufrimiento, adicción, impotencia, enfermedad. Pero cuando se cumple dentro de los parámetros bíblicos, hay gozo, hay complemento, paz. Bueno, versículo 11. Si el marido no cumplía con ella, ¿qué dice? Ella podía salir de gracia. O sea, la defraudó. Ella no tiene que pagar rescate, ni que alguien la rescate, porque ya no es esclavo. Y también porque ese hombre incumplió. Eso es un principio del divorcio. El divorcio es bíblico y es posible dentro de ese tipo de situaciones. Cuando hay abandono o cuando hay infidelidad. Ese tema ya lo estudiamos cuando leímos los 10 mandamientos todo el año antepasado. Entonces está en la lista de reproducción si quieren estudiar ese tema. Aplicaciones. Démonos cuenta que recién vimos los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, por lo menos. En Éxodo 20, que es el capítulo anterior, habla de los 10 mandamientos. Quiere decir que todas estas leyes son el desarrollo práctico de los 10 mandamientos. Imagínense, con ese tema del deber conyugal, ¿cuál mandamiento se está desarrollando con que Dios desarrolle ese tema? No adulterarás. Cuando en la pareja la esposa manipula y chantajea al marido con negársele, o el marido simplemente no quiere satisfacerla a ella, ¿qué puerta abre a eso? ¿Qué puerta abre eso? ¿Al adulterio? Sí, porque si el uno no se satisface al otro en casa, les aseguro que hay un mundo depravado que tiene 1000 ofertas gratis. Dios los guarda. Amén. Y entonces, otro ejemplo. El tema del rescate, el tema del pago de las deudas. ¿Qué implica eso? El desarrollo del 8º mandamiento. No hurtarás. ¿Sí? El tema de los deberes del hogar. El 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, aún este tipo de legislaciones desarrollan los 10 mandamientos. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver puras leyes. Todos los domingos de aquí en adelante. Y vamos a ver que Dios va a desarrollar los 10 mandamientos de maneras prácticas. Hasta nos va a colocar casos. Como una especie de código. Bueno. Levítico 26:13 dice que aunque los israelitas eran esclavos, Dios
los había hecho andar con el rostro erguido. Y por eso no debían nunca humillar a sus semejantes. Hermanos, Cristo nos libertó. No merecíamos nada. Su gracia nos llamó, nos escogió y nos ha hecho hijos de Dios no por nada de usted. Usted no lo merecía, igual que yo. Ahora podemos andar contentos y completos. Pero el hecho de que estemos así no nos da ningún derecho a pisotear a nadie o a hacerlo sentir mal. Porque éramos igual que los demás. Levítico 25:55. Además, Dios dice, si alguien incumplía estas leyes, significaba que estaba abusando de un siervo que le pertenece a Dios. Porque si Dios nos compró a todos nosotros a precio de sangre, quiere decir que somos siervos comprados por Dios. Y cuando yo daño a un hermano, estoy ofendiendo al siervo ajeno. Y hay un amo que reclama. Ahora leamos Corintios 7:20. Notemos que el apóstol Pablo está tomando esto que está en Éxodo 21 y lo aplica de muchas maneras, ¿no? Vimos lo del deber conyugal, por ejemplo. Eso está ahí mismo en el 7. Ahora mire cómo él aplica la legislación de la servidumbre. 7:20 dice: cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué pasaría si hay una pareja casada que llega a la iglesia, uno de los dos en yugo es igual? Algunas sectas enseñan que se deben divorciar porque su yugo es igual. Eso está mal. Porque cada uno debe quedarse en el estado en que llegó. Dios no va a destruir un matrimonio por asuntos como esos, hermano. ¿El yugo es igual? Sí. Pero ya que está bajo esa providencia, tiene que perseverar así. Porque usted es esclavo de Cristo. Y la otra persona usted la está santificando, mientras Dios la trae si Él quiere. Distinto es a que esté libre y sea soltero. Eso es distinto, no aplica porque usted no está bajo ningún tipo de obligación. Bueno, por eso dice el apóstol, llegaste, mire que está aplicando lo mismo a Éxodo 21. ¿Qué le había dicho al siervo hebreo? Si llega soltero, si llega casado. Llegamos a Cristo, somos ahora esclavos de Cristo. Ahora, esto no va a aplicar para otras cosas. Usted puede creer que hay gente que dice que esto significa que si alguien era prostituta o era el líder de una taberna, como llegó, pues quédese como llegó y que siga con lo mismo. Usted puede creer que hay gente que aplica ese texto así. Eso es descarado. Porque no puede aplicarse un pasaje irrumpiendo otros.
Distinto es que, por ejemplo, la labor que usted tenga sea una labor socialmente necesaria, de tal forma que le impida congregarse constantemente el domingo. El hecho de que nosotros creamos en el Día del Señor como día de reposo cristiano, sabemos de la obligación bíblica de congregarnos y celebrarlo y guardar reposo. Pero si usted llega a Cristo con una profesión que le impide esa libertad, quédese así. Porque imagínese entonces el esposo que es médico y que pues a veces, o que es cirujano, entonces digamos, que a veces el domingo lo llaman en algún momento, y pues como se volvió cristiano entonces renuncia a su trabajo y bueno, y la familia que los deberes de ahorita que no los va a cumplir. Siempre por encima de cumplir la ley estrictamente está la misericordia. Esto es un principio fundamental. Porque la vida no es leyes. Las leyes es para la vida. Bueno. Algo que llama mucho la atención y que es una de las objeciones de los seculares es que Dios no abolió la esclavitud. Dios la reguló. Pues sí, pero se les olvida también otro detallito, que aunque es cierto que la Biblia no la abolió la esclavitud, fueron los cristianos históricamente, los protestantes, quienes propusieron la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Se les olvida ese detalle. De todas maneras, dense cuenta, los principios cristianos nunca son subversivos, nunca quieren cambiar el mundo a las malas. El cristianismo no es así. Dense cuenta, Pablo, por ejemplo, anote las citas. 1 Timoteo 6:1 hasta el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:18, hablan de que los cristianos que eran esclavos debían honrar a sus amos. Él no dice, ustedes son esclavos de Cristo, sálganse de estar bajo su amo terrenal, no. Porque el cristianismo no irrumpe con las instituciones sociales, nunca. Nosotros más bien, con nuestro comportamiento, con nuestros principios morales, poco a poco vamos amoldando a la sociedad, porque somos sal. Y así fue. Aunque no se abole la esclavitud directamente, los principios cristianos por sí mismos destruyeron la esclavitud. Porque ya los esclavos ya no iban a ser vistos como bienes. Por el cristianismo empezaron a ser vistos como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces salió el principio de la dignidad humana. ¿Ven? Ahora, hermanos, todos son esclavos, eso lo decíamos también hace 15 días. El ser humano es esclavo del pecado, es esclavo de la muerte, es esclavo del miedo, es esclavo del mundo, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de las falsas filosofías, es esclavo de su incapacidad para obedecer la justicia de Dios. Y todo eso éramos usted y yo. Pero ahora, por la fe en Cristo Jesús, nos hemos convertido en hijos libres y herederos, esclavos de un mejor Señor. Por eso nunca nos vamos a someter al yugo de esclavitud de nadie. Las opiniones de un hombre no son vinculantes para nosotros. Por eso, a esas alturas, no vamos a imponer nuestra conciencia a religiones judaizantes que quieren recuperar el Antiguo Testamento y obligarnos a cumplir esas cosas. No, porque somos libres, no esclavos. Anoten las citas. Gálatas 2:4. Gálatas 4, 7 y 9. 7 y 9. ¿Listos? Vamos a tener un espacio para preguntas. ¿Tienen preguntas? Pueden hacerlas. Pastor, digamos, esta misma
ordenanzas son aplicables, digamos, hoy en día a las labores que se realizan. Porque por ejemplo aquí en Primera de Pedro 2:18 nos habla de estar sujetos a los amos, no a los buenos y a favores, sino también a los difíciles de soportar. En este caso es aplicable, digamos, a una labor que, digamos, pero yo, o sea, estoy suponiendo, si estoy en un trabajo, digamos, estoy como siendo, digamos, como esclavo de mi jefe, porque me está pagando un salario, me está pidiendo un tiempo, muchas cosas. Sí, efectivamente. Como aplicable ese sentido a la misma sujeción a los jefes. Esa aplicación se llama analogía. Cuando hay dos figuras que aunque no son exactamente lo mismo, tienen una similaridad, una similitud. ¿Sí? Entonces hoy día, si ya no hay esclavitud, se supone, en el término así como estos, o por lo menos como decimos en los términos paganos, el área laboral tiene aplicaciones así. Entonces yo debo acatar y honrar a mi patrón, a mi jefe, así sea un tipo vulgar, grosero e imponente, porque yo soy cristiano y no. Entonces sí aplica. Solo que la legislación de Éxodo 21, como tiene tantas garantías, más de tipo civil, ya no tendría tanta aplicación, porque ahí sí ya cada estado tiene su propia legislación. Hoy, por ejemplo, en Colombia está el Código Sustantivo del Trabajo y tiene otros principios que se han dado cuenta, tienen mucha influencia de lo que está en la escritura. Así no lo quieran aceptar. Y también eso de que los amos poseían 7 mujeres y las esclavas y todo eso sería visto bien por Dios, que ellos hicieran eso. Ocurre lo mismo como con el tema de la esclavitud. Es como si Dios no nos hubiese dado su... O sea, como si, así como Dios no abolió la esclavitud, Dios tampoco abolió la poligamia en ese entonces, en ese tiempo. Pero con el pasar de los siglos, los principios morales de los hijos de Dios empezaron a permear la sociedad de tal forma que hoy día hasta las sociedades paganas lo ven malo. O sea, paulatinamente eso fue quitándose, gracias a la influencia del cristianismo. Entonces, eso nos puede enseñar que aunque era algo malo, en el sentido de que, pues, si estamos hechos dos personas uno para el otro y a que haya más, eso nunca iba a haber paz. Nunca. Ellos sí, por ejemplo, cuando ellos hacían eso, y vaya una mujer a hacer eso, no podía. No podía. Había algunas culturas en Asia, creo que en Asia, que era posible, pero era muy raro. Pastor, te dio un ejemplo, me pareció muy interesante, sobre el tema de que tienen que pagar una dote por la doncella. ¿Sí? A mí eso me parece muy interesante, eso me parece algo muy bueno. Honorable, sí. Ajá. Si se aplicara eso en la actualidad, ¿estaría mal? O sea, algo tan bueno como eso, que un padre quisiera desde antes del casamiento proteger a su hija, teniendo, digamos, como una certeza de que el varón le va a cumplir a la hija y le exigiera cosas así. ¿Sería algo bueno? Otra vez lo mismo, o sea, no podría calificar como bueno o malo ciertas manifestaciones culturales, porque Dios no lo hace, ¿sí? O sea, recordemos, Él no abolió, pero reguló, ¿sí? O sea, si alguien tiene una hija y quiere pedir dote, tendría que actualizar eso. ¿A qué se refiere? Ser claro, porque nuestra cultura no cree eso. Nuestra cultura lo que hace es el uso de las argollas. Sí, esa es como la única vigencia que ahorita hay. El varón, eso sí, siempre bíblicamente es el que ofrece, o más bien el que busca, el que corteja. Entonces el varón propone matrimonio y usa una argolla. Eso es como lo más parecido que hay hoy. Pero si llegase a querer, pues podría ser algo de opinión muy personal, muy privada, pero no es socialmente aceptado. Ni tampoco él puede decir que la Biblia tal cosa, porque
esos principios, como son culturales, no pueden ser traídos al pie de la letra hoy, porque estamos bajo culturas distintas. Aunque sí en un departamento sí les sucede eso, que es en La Guajira lleva a hacer eso. La Guajira y todo padre tiene su hija y tiene que usted si la quiere, dar un dote, de ovejas, de vacas, o plata, oro. Sí, algunas sí culturas eso, indígenas, ¿cierto? Ah. Algunas culturas indígenas, sí. Sí, pero en otras partes no, porque los hombres que van a poner a hacer eso. Ahorita en esta altura van a hacer eso. Hasta en el verso 8 que leímos, no se da a entender que la mujer, digamos, se daba como sierva principalmente para ser tomada como esposa. No con ese propósito. No con ese propósito como tal, porque recordemos, todo se rige con el primer versículo. La primera línea decía: cuando alguno fuere vendido como esclavo, nos dan a entender de que si da las circunstancias tiene que, ¿sí? O sea, aplica lo mismo ahí. Lo que ocurre es que se da la oportunidad o la posibilidad de que eso ocurra con el propósito de mejorar las condiciones de la mujer, ¿sí? Las condiciones familiares y sociales y económicas. No se va a entender, tipo, el hombre se tomaba como esclavo para ejercer ciertas labores y pagar una deuda. Y la mujer también se veía de esa manera, a menos de que en ese tiempo él se enamorara y quisiera o quisiera hacerla su concubina. O el hombre, digamos, directamente cuando la recibía como esclava, se va a entender que él de una vez nos da a entender el pasaje que ese propósito debía ser puesto claramente al momento de la entrega, ¿sí? Porque si el texto decía que si la había engañado, da a entender de que él había tenido antes un pensamiento y que luego lo cambió. ¿Y ese pensamiento cómo se enteró? Porque hubo un trato, ¿sí? Última pregunta. Si ella era pretendida por el amo, ¿tenía que casarse? O sea, no tenía posibilidad de ser propiedad de él, en cierto sentido, como esclava, tenía que aceptar. Bueno, ese respecto no lo puedo deducir del pasaje, pero puedo inferir, debido pues a la cultura, que era muy extraño que una mujer se negara, porque en este entonces estar bajo cobertura de un varón de buena condición económica era una posibilidad de escapar de una pobreza o de una condición difícil. También era una oportunidad para comenzar un hogar. Recuerden que los hijos para ellos y para el cristiano son bendición y herencia de Dios. Entonces, más bien la mujer soñaba con ese matrimonio, y si esa era la oportunidad, pues sería antes una gran providencia, porque pasar de una condición baja a volverse a una condición alta de ama era algo muy apetecido. Entonces es muy probable que alguna aquí se negara a eso. Dejaría de ser esclava. Sí. Bueno, hermano, vamos a tener un receso y ahorita a las 10 comenzamos el culto de adoración. Bueno, gracias y paz.